Muy buenos días, estimados alumnos. ¿Me escuchan adecuadamente? Buen día, doctor, si se le escucha. Muy buenos días. Bien, reunidos nuevamente con ustedes del grupo 2. Estamos aquí para eh, seguir desarrollando las clases teóricas de nuestro curso. Estamos al día, felizmente, y esperemos mantenerlo eso durante el resto del semestre. Estamos desarrollando el día de hoy el tema que es muy, muy importante en una de las grandes ciencias forenses, que es la criminalística, ¿okay? Así como la medicina legal, la biología, la química, tienen su área importante, su implicancia importante dentro de la investigación forense, dentro de la investigación de un presunto delito. También la criminalística se convierte ya de hace muchos años en una ciencia sumamente importante que colabora con la investigación de un posible delito. Vamos a ver los objetivos, las características de esta ciencia, y colabora muy, muy estrechamente con el sistema de administración de justicia, al igual que la medicina legal o medicina forense. ¿Correcto? Entonces, dicho esto, vamos a compartir mi pantalla para... ¿Están viendo ahí mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, perfecto. Bien, entonces el concepto de criminalística, como lo dice aquí esta proyección, es la ciencia que estudia los indicios dejados en la escena del crimen, gracias a los cuales puede establecerse la identidad del autor y las circunstancias que concurrieron en la perpetración, en la realización del presunto delito, ¿correcto? Y su objetivo es descubrir o verificar científicamente el delito y el delincuente, o sea, utilizar todo el método científico, todos los procedimientos, procesos, disciplinas encaminados a examinar cada elemento que se encuentra en la escena y que nos conduzca a identificar por qué sucedió ese delito, qué fue lo que ocurrió ahí, de qué manera y específicamente también quién lo cometió. Si la víctima también se convierte en una persona no identificada, NN, también se convierte en objeto de estudio de la criminalística, ¿no? Tratando de justamente verificar e identificar a la víctima también. Y, como mencionado, a la persona que perpetró ese delito, o sea, el delincuente. En los últimos años somos testigos de que las ciencias y la tecnología, sobre todo, ha avanzado a pasos agigantados. Estamos en la época de la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros que ya tenemos un poco de canas, a veces nos es difícil, pero tenemos que realizar el esfuerzo de adaptarnos a estos cambios tecnológicos. El concepto también de criminalística ha cambiado a raíz de ese desarrollo de la tecnología, de la parte científica, ¿no? Porque, como decimos en los diversos puntos que se trata en el área criminalística y en la medicina legal, nosotros tenemos la obligación como entes asesores del derecho, de las autoridades que administran justicia, tenemos la obligación de estar un paso adelante de los delincuentes, de los que cometen los delitos, de los que cometen un homicidio, de los que cometen una violación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también la tecnología y el avance tecnológico lamentablemente es utilizado por especialistas, por profesionales, para objetivos no santos, objetivos inadecuados, malos, equivocados, ¿no? Entonces también la tecnología está al servicio de la criminalidad, de la delincuencia. Sino un rápida revisión eh, con esta modalidad de criminalidad que nos azota ya desde varios años es, por ejemplo,
el soporte en cuanto a armas de fuego que tienen estas bandas organizadas, bandas criminales. Cada vez que hay decomisos, intervenciones, cada vez que se desarticula una banda, ¿no? Muchas veces se hallan gran cantidad de armamentos sofisticados de última generación, ¿cierto? Y evidentemente eso cuesta, y más aún si son adquiridos en el mercado negro, cuestan mucho más. Pero la delincuencia, el crimen organizado tiene cómo financiar esto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que vemos? Los delincuentes, las bandas organizadas, están de lejos mucho mejor armadas que la misma Policía Nacional, ¿cierto? Entonces, eso es producto del poder económico que tienen las bandas organizadas criminales, de la oferta que hay también en el mercado negro sobre todo, de armas de fuego. Y esas armas de fuego no son las mismas de hace 10, 20 ni 30 años. También la industria, ¿no?, de la violencia eh, plasmada por el desarrollo y la fabricación de armas en general cada vez más letales, desarrolla también. ¿Y quiénes ayudan a ese desarrollo? Profesionales, técnicos, ¿no? Para inventar, perfeccionar armas que cada vez tienen mayor alcance, cada vez se utilizan proyectiles de mayor letalidad, ¿correcto? Con guías telescópicas, con eh, el armamento mismo, esto mucho más a veces ligero, mucho más preciso, y entonces eso es lo que nos obliga a desarrollar o comprar también tecnología, evidentemente con el propósito de estar un paso más adelante de la criminalidad. Esperemos que no nos gane así como ya se presiente que ha sucedido, ¿no? O que viene sucediendo, y podamos estar, digamos, para poder neutralizarlos, combatirlos. Nosotros, los médicos legistas, somos solamente un pequeño engranaje dentro de toda la gran maquinaria de administración de justicia. La fiscalía tiene que hacer su papel. Muchos dicen, muchos medios de comunicación dicen que no lo cumple a cabalidad. La policía también tiene que cumplir su papel. Vemos que muchas veces tampoco lo hace. Y en general vemos que todas las instancias del Estado, del sistema de acción de justicia, ¿qué cosa ha pasado? Ha sido infiltrado también por la corrupción. Ese es otro mal, otro cáncer que nos está corroyendo cada vez más y más. Eso entonces hace a veces inútiles los esfuerzos de quienes dedicamos nuestra profesión, nuestra especialidad a mostrar con evidencias, con técnicas, con método científico, y sacar adelante nuestras pericias para que las autoridades puedan utilizarlas y condenar, poner a buen recaudo a los delincuentes, ¿no? Es toda una problemática, pero como les digo, este concepto ha ido variando con el producto del avance tecnológico, desarrollo de muchos elementos. Ya la escena denominada escena del crimen, ¿no? Porque es criminalística, ciencia que estudia indicios dejados en la escena del crimen, gracias a los cuales puede establecerse la identidad del autor y las circunstancias que concurrieron en el delito. Eso es, digamos, un concepto que viene desde muchos años, en el cual hablábamos de criminalística, hablábamos de escena del lugar, y automáticamente decíamos escena del crimen, escena de los hechos. Eso que presupone encontrar un muertito, un cadáver, ¿cierto? Y eso ya no es así en los últimos años, ¿no? Una escena del delito puede no tener un cadáver, y sin embargo se cometió un delito muy grave muchas veces. ¿Cuáles son esos delitos muy graves que no incluyen un muerto, no incluyen sangre, no incluyen escenas en las cuales uno tenga que recoger diferentes indicios físicos? Los delitos, por ejemplo, de tipo cibernético, ¿no? De tipo informático, ¿no? ¿Cuál es la escena de un delito en el cual se constituye de que me sacan información, ingresan a mi tarjeta de débito o de crédito y me hacen un vaciado de mi cuenta de ahorros, por ejemplo, me dejan sin un céntimo?
¿Cuál es ese mecanismo? Un mecanismo de tipo informático. Alguien que sabe informática, ya sea profesional o técnico, está dedicado a la parte negra, la parte oscura de esta actividad, la parte delincuencial, ¿correcto? Entonces, esa escena, ¿cuál es esa escena? Ya no es la escena típica donde hay un muertito, donde hay sangre, hay que investigar. ¿En qué se convierte la escena del delito? En una ciberescena, en la nube, ¿no? En el ciberespacio. ¿Cuáles son los medios para llegar a eso? Mi computadora, mi laptop, ¿no? Mis datos, el celular, un USB, una tablet, donde están registrados todos los movimientos, ¿no?, que realizo para justamente cometer los delitos en los cuales estoy inmerso o de los cuales soy partícipe. Se mueven grandes cantidades de dinero. Los hackers, ¿qué son? Son delincuentes cibernéticos. Y su escena del delito donde se les puede comprobar que han cometido delito es eso, el ciberespacio. No hay mecanismos. Y para eso, ¿quiénes son los que deben neutralizarlo? Los policías entrenados en informática o un informático que tiene base, tiene desarrollo en su profesión, que salió de una universidad y se dedica un poco con entrenamiento a la parte de lo que es el descubrimiento de delitos de tipo informático. Entonces, eso se necesita cada vez más y con mayor capacidad, con mayor tecnología, porque también hay los elementos que permiten detectar ese tipo de fraude, ese tipo de delito, tienen que ser cada vez más sofisticados, ¿no? Entonces también necesitamos, como les decía hace unos momentos, que la parte de la autoridad, la parte de las ciencias asesoras del derecho desarrollen tecnológica y científicamente. Entonces, ese es un ejemplo que este concepto ya no solamente debe ser restringido a entender una escena de los hechos, una escena del delito, a solamente un lugar donde hay un cadáver, un muertito, que debe hacerse el levantamiento, se lleva a hacer la necropsia y sigue las siguientes etapas, ¿no? Ahora ya es diferente el concepto. Se ha flexibilizado, se ha eh, modernizado, si se quiere decir así, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante. Tenerlo en cuenta para poder amalgamar ese nuevo concepto, ese concepto flexible a la definición de criminalística. Área de estudio de la criminalística son tres pilares fundamentales en el área de estudio. El estudio de la escena, ¿no?, donde hay peritos entrenados en escena, mayormente son los de la policía, este, peritos de escena, fotógrafos forenses, imagínense la fotografía dedicada a la parte, ¿no? Nosotros estamos por fotografía artística, tomar paisajes, tomar, pues, qué sé yo, concurso de modelos, ¿no?, toda una serie de situaciones relacionadas a esas actividades que cotidianamente se han hecho, pero hablar de fotografía forense es otra variedad. Resaltar la lesión, la alteración, el lugar, la posición de un elemento que no está acorde con el contexto, ¿no? Eso necesita también igual poner sumo esfuerzo, sumo cuidado a resaltar esos detalles, ¿no? En la parte de la fotografía, en la parte del video, ¿no? Entonces, esas personas que han sido formadas siempre con una finalidad, encuentran otra finalidad dentro de su posible desarrollo profesional. Y eso corresponde al área, pues, de las ciencias forenses, ¿no? Entonces, estudio de la escena, fundamental. Laboratorio, otro pilar fundamental. ¿Cierto? Todo lo que se encuentra en escena va a tener que pasar a alguno de los laboratorios. Por ejemplo, si se encuentran balas, o sea, proyectiles de armas de fuego, armas blancas, se encuentran drogas en una escena, por decir, cocaína. ¿Eso dónde pasa? Al laboratorio especializado donde se comprueba que efectivamente es cocaína, donde avanzada la investigación y se ha encontrado el arma probablemente homicida, de donde salió los disparos que acabaron con la vida de una persona, y hemos encontrado los proyectiles en el cuerpo o en la escena, o casquillos. Entonces unimos dos vertientes, el arma de fuego y los proyectiles de donde
que presuntamente salieron disparados de esa arma. ¿Eso quién lo hace? En el laboratorio se hace un estudio, una homologación en el laboratorio de balística forense, de la policía sobre todo. ¿Correcto? Y así por el estilo. En una escena encuentran que se ha llevado adelante, se ha perpetrado un delito de violación, abuso sexual, ¿no? Y evidentemente la víctima, ya sea que haya sobrevivido o si ha fallecido de igual manera durante el necropsia, que tiene que procurar encontrarse, de repente hay restos de repente seminales. Eso hay que obtenerlo mediante los mecanismos ya consabidos por nosotros y llevarlo aquí al laboratorio de biología forense, ¿no? Su líquido seminal, ¿qué cosa es lo que vamos a querer encontrar ahí? Espermatozoides. O sea, solicita un estudio espermatológico. Si hay espermatozoides, entonces ese cumple fehacientemente su objetivo, ese laboratorio de biología. Si hay espermatozoides, ¿qué cosa hay en el espermatozoide? ADN. Se envía entonces al laboratorio más especializado, que es el laboratorio de genética, biomolecular y genética. Nosotros poseemos, el Instituto de Medicina Legal posee un laboratorio altamente desarrollado y tecnológicamente equipado para que se realice bajo la disposición del fiscal que investiga el caso una prueba de ADN. Con eso tenemos ya un mapa genético. Se ubica durante la investigación al posible violador, se le detiene por orden judicial o fiscal, se toma muestra de esa persona y se hace también su ADN. Tenemos otro mapa genético, se compara con el encontrado en la víctima y entonces ahí va a ser categórico, ¿no? 99.9 de probabilidad que sea. Dale positivo, ya tenemos al violador ahí. Ese es producto de la tecnología, del desarrollo tecnológico, ¿correcto? Y en esos laboratorios altamente especializados muchas veces, ¿no? Somos los que se va desarrollando la parte técnica, científica del estudio criminalístico. En nuestros laboratorios de acá que funcionan en la morgue central, por ejemplo, laboratorios de toxicología y químico legal, sí, están de por medio eh, un fallecido por proyectil arma de fuego. Tienen que hacerse necesariamente en el fallecido y posteriormente también en el presunto homicida, si se le ubica, si se le detiene, una prueba, ¿no? A nivel de las, sobre todo de manos, para detectar si es que hay metales pesados que indiquen, ¿no? Indirectamente, pero con gran probabilidad de que esa persona ha accionado un arma de fuego. ¿Qué metales pesados son componentes de la pólvora? Plomo, antimonio y bario, ¿correcto? Se realiza una prueba, la famosa prueba de absorción atómica. ¿Eso dónde se procesa? En el laboratorio, justamente, de absorción atómica, donde se detectan metales pesados, y estos tres metales pesados específicamente que son componentes de la pólvora. Entonces, eso es tecnología, eso es ciencia, método científico. Necesitamos equipos de alta precisión muchas veces. Correcto, entonces pilar fundamental para en las áreas de estudios de criminalística en laboratorios, en sus diferentes categorías y, digamos, tipos de laboratorio. Y luego la parte de la identificación, también de igual manera, ¿no? Son tres niveles de identificación que mayormente manejamos en las áreas forenses. El primero y el clásico es las huellas digitales, ¿no? La identificación dactiloscópica. Pero eso tiene un requisito, que por ejemplo en nuestro país la persona, para ser rápidamente identificada, debe haber registrado sus huellas ¿dónde? En el RENIEC, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, ¿cierto? Si tenemos, por ejemplo, un fallecido o se captura un posible delincuente, se le toman las huellas y tenemos nosotros internamente un convenio con RENIEC en que tomadas esas huellas se incorporan en un software que lo tienen los dactiloscopistas nuestros y se intercomunican con RENIEC, con toda la base de datos de millones y de millones de huellas que tienen. En pocos minutos prácticamente sale la identidad de esta persona, lo que no ocurría antes, ¿no? Antes de este avance tecnológico, teníamos que recurrir necesariamente al estudio de la misma huella en sí tomada.
y eso requería obtener el DNI, obtener expresamente un formato C4 gestionado en la misma RENIEC, entonces demoraba esa trámite. En cambio ahora la huella se toma, no hay necesidad que aparezca familiar ni nada, se toma la huella en esas instalaciones, el dactiloscopista se comunica con RENIEC, si tiene DNI va a salir, si no tiene DNI ya es otra historia, ya. O sea, ahí ya no se puede identificar por huellas dactilares. Tampoco se podrá identificar a uno pues que ha sido una persona que ha sido asesinada y ha sido quemada y están solamente restos carbonizados. Evidentemente tampoco aplicaría ahí. Ahí nos tenemos que recurrir al segundo nivel de identificación. ¿Cuál es? El odontológico y antropológico forense. La identificación antropológica y odontológica forense. El odontólogo hace su odontograma y el odontograma es como una huella digital de la persona. Pero para eso requerimos también que la familia consiga un odontograma reciente, o sea, con menos de un año de antigüedad. A veces es difícil, sobre todo en nuestro país, que no tenemos hábito de ir cotidianamente al dentista. Pero en fin, ese es el desarrollo, digamos, de la identificación. El antropólogo, justamente para estos hallazgos de quemados, de restos óseos, en los cuales determina el sexo, la edad, la lateralidad y toda una serie de elementos que pueden acercarnos mucho a la identificación de la persona. Si no aplican esos dos, ese nivel que está a cargo de la odontología forense y la antropología forense, ya tenemos que recurrir al último nivel, que es la prueba de ADN. Pues la prueba de ADN no es mágica tampoco, requiere de familiares directos, hijos, perdón, papá, mamá o hijos. Recordemos bien de que nosotros recibimos 50% de carga genética de cada uno de nuestros padres y otorgamos el 50% de carga genética a nuestros hijos. Entonces, la mejor manera de poder identificar por ADN es tener papá o mamá vivos o hijos, ¿correcto? Después hermanos, primos, ya tíos, digamos, la probabilidad de identificación disminuye ostensiblemente. Y siempre va a haber la duda de que si eso no es la persona. Pero cuando son familiares ascendentes o descendentes directos, la probabilidad es 99.9%. ¿Correcto? Entonces, eso contribuye en pleno entonces a la identificación tanto de la víctima como del victimario y los elementos, las circunstancias que también concurren, ¿no? O de repente queremos investigar huellas pues, dejadas en un vaso, en un vidrio, en la ventana de vidrio por donde ingresó el delincuente, entonces también de igual. Tenemos que tomar ¿cómo se llama? Obtener recabar esa huella, proceder a la identificación de la persona. Y a veces ahora tenemos enorme dificultad con quienes, con la gran población de migrantes, ¿no es cierto? Ya sabemos de dónde vienen mayormente esos migrantes. Esos migrantes, en su gran mayoría, no tienen registro en el de DNI, no tienen registro en el RENIEC. Tenemos que recurrir muchas veces a sus consulados, embajadas, para que nos ayuden a poder identificarlos. Pero bien, ese es un poco el trabajo del área criminalística y sus grandes áreas de estudio. Cuando ocurre un hecho criminal, ¿no? Se activan las diferentes fases de investigación del área criminalística, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, están retornando de su ardua labor y clases de la universidad y están llegando a su casa, pasan por un parque y encuentran una persona que está ahí caída en el césped, ¿no? O en la parte de concreto, en uno de los caminos, de las veredas, y está en un charco, ¿no? de líquido rojizo que aparentemente es sangre. Es un hallazgo, ¿no? que ustedes están haciendo. ¿Y cuál es la actitud desde el punto de vista de ustedes, médicos, ¿no? como personas mismo también, civiles, pero médicos? ¿Cuál es la primera actitud que tomarían? A ver, escucho opiniones. ¿Qué harían? Podría Sí, ser, escucho, doctor, escucho. no permitir que alguien pues pueda interferir
con alguna muestra, o sea, como que traten de alejarse de las personas para cuando lleguen las autoridades puedan tomar bien las muestras. Ya, ese es uno de los detalles, pero antes de eso, o sea, usted pasa y se encuentra con una persona ahí. ¿Estará vivo? ¿Estará muerto? ¿Cómo corroboramos eso? Ustedes, suponiendo que, o sea, asumiendo que evidentemente la persona que hay, que son ustedes, son médicos. ¿Qué cosa es lo que hacen primero? Eso que me ha dicho es correcto, pero eso es ya corroborando de que es un cadáver, ¿no es cierto? Es ya, no, que nadie ingrese aquí, nada. Y también hay otra tarea que hay que hacer también ahí inmediatamente. Pero antes de ello, primero les van caminando ustedes y se sorprenden, evidentemente. ¿Y qué es lo que hacen? Primero corroborar, pues, ¿no es cierto? Si está vivo, está herido, está con signos de vida, o realmente es un cadáver, no tiene signos vitales. ¿Eso lo pueden detectar ustedes o no? ¿Sí o no? A ver, ¿no Sí, están tan doctor. dudosos? Sí, ¿no es cierto? Claro. Se acercan y ya, como un pulso, ven reflejos, de repente pupilar, lo que ya ustedes están entrenados para saber. No sé si la señora todavía presenta pulso, qué sé yo, ¿qué hacen ahí? Eso es, ya, noticia criminal, ¡pum! Se encuentran ahí bruscamente, no con eso. Segundo, están realmente haciendo una comprobación, si está vivo o está muerto. Si está vivo, ¿qué cosas hacen? ¿A quién llaman? ¿A su papá, a su mamá? Todos tenemos un celular actualmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién llamamos? ¿Qué posibilidades? Tenemos varias posibilidades a quién llamar, teniendo ya el diagnóstico preliminar de que está viva la persona. A ver, dígame. Al SAMU, doctor. Ya puede ser uno, a Samu, ¿a quién más? Si no responde Samu, ¿a quién llamo? Vamos, esto no es algo teórico, nada. En cualquier momento se pueden ver ustedes envueltos en una situación de esta índole, ¿eh? Y tienen que ustedes ahí sacar a relucir la formación que tienen ya de casi médicos, ¿no? Samu, ya, ¿quién más? ¿A quién más paso? A los bomberos y a la policía. Correcto, ¿no es cierto? No te contestes SAMU, llamas a los bomberos. Los bomberos tienen unidades médicas, digamos. Si no te contestan los bomberos, ¿a quién llamas? La cuestión es dar el soporte o el auxilio médico lo más rápido posible a esa persona que probablemente esté, pues, ¿cómo se llama? En malas condiciones, ¿no? Ya, SAMU, bomberos, la policía mismo puedes llamar. Después, ¿quién más? A Serenazgo. De repente, conoces a Serenazgo, si estás bien, estamos poniendo el ejemplo que te están retornando, casi la mayoría de nosotros tenemos registrado en nuestro celular el teléfono de Serenazgo de nuestro distrito. Llamas al Serenazgo. Cualquiera de ellos va a llegar. Si llegan varios, mejor todavía, ¿no es cierto? Entonces llegan y comprueban el hecho, ¿no? Tú los informas. Ellos llegan los bomberos, evidentemente, así, esto está con signo de vida, pum, pum, inmediatamente lo suben a su unidad y se lo llevan, ¿no? Al centro de salud más cercano. Por eso estamos comprobando el hecho y igualmente, si ustedes se acercan y comprueban que no tiene signos de vida, ahí ya evidentemente si quieren también llaman a los bomberos o a la policía, que es la más indicada ahí, se acercan y ocurre la segunda fase que está en la segunda línea. Primero, la noticia criminal es enterarse en vivo e indirecto. Usted mismo está en vivo e indirecto ahí, enterándose de que hay una persona que probablemente esté herida o ya esté muerta, ¿no? Entonces, esa es la noticia criminal. Entonces, se acercan, comprueban que está vivo, inmediatamente llaman a todas las alternativas que hemos mencionado para que le den asistencia médica. Está fallecida, predominantemente hay que procurar comunicarse con la policía. Llega, evidentemente se comprueba el hecho
y pasan a la tercera fase ahí, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? Lo que mencionábamos, lo que mencionaba la doctora al comienzo, que estaba la protección de la escena, protección preliminar. Eso, la obligación y su chamba es de la policía. Policía se constituye, normalmente es la comisaría del sector que llega primero, se constituye ahí, ellos tienen la famosa cintita amarilla y saben más o menos cuáles son los perímetros o el radio de reserva de la escena, la protección preliminar. Inmediatamente hecho eso, o paralelamente, ¿qué cosa hacen? La siguiente fase, que es la cuarta, que es la comunicación oficial. ¿A quién le comunican? A la fiscalía de la jurisdicción, ¿no? Que viven en San Isidro. Sí, por ahí hay unas fiscalías. ¿No? Ahora, en los últimos años, las fiscalías, antes todas dependían de acá en la central, aquí en la avenida Bancay, Lima, y todos salían para todos sitios de investigación. Ahora se han creado, ¿no? Fiscalías descentralizadas por distritos aledaños, vecinos. Por ejemplo, si te vienes a San Isidro, está la Fiscalía de San Isidro, que se dicen así, San Isidro, Miraflores y San Borja, creo que me parece algo así. Son tres, cuatro distritos que son limítrofes, entonces ahí se crean unas fiscalías. Entonces, rápidamente sale y toma comunicación el fiscal, ¿correcto? Y se le comunica al fiscal de esa. ¿Quién comunica? Mayormente la policía. La policía le da todos los detalles. Miren, ¿sabe qué? Hemos recibido primero la llamada de un doctor, ¿no? O doctora, que es de la Universidad Ricardo Palma, dice que evidentemente ha encontrado ese hallazgo, una persona sexo femenina, aproximadamente 30 años de edad, en tal parque, ¿no? Se acercaron, dicen, no tiene signos vitales. Y efectivamente ya se vinieron los bomberos y efectivamente dicen, sí, es cadáver. Pero estamos comunicando, doctor, doctora, para que usted tome conocimiento y disponga las acciones correspondientes. Se está comunicando oficialmente. El fiscal convoca, de acuerdo a la información que maneja, a todos los peritos o los profesionales intervinientes, ¿correcto? O sea, si es un fallecido por proyectiles de arma de fuego, dice, sí, vemos que son edificios de entrada, salida. Ya, entonces, eso que indica tiene que haber, primero, una investigación desde el punto de vista del área de homicidios, convoca a la Dirección de Homicidios de la policía. Segundo, es por bala, ya, convoca entonces al área especializada de los peritos balísticos, ellos se conducen, ¿correcto? Es un hallazgo de paquetitos menos sospechosos con un polvito blanco, que puede ser droga, puede ser cocaína, puede ser otra cosa. Ya, ¿quién es el especialista en estudios de la policía? La Dirección Antidrogas, ¿no? O la Policía Especializada en Investigación de Drogas. Ahí. Entonces, él como autoridad, desde ahí toma, una vez puesto en conocimiento eso del fiscal, él asume la dirección de toda la investigación y todo lo que se va a desarrollar a partir de ese momento, ¿no? Entonces, llama al perito de la policía, llama a uno, llama a otro, llama al médico legista de la jurisdicción, o si no, llama también acá a la Morgue Central de Lima, y nosotros aportamos. ¿Para qué? Para que ocurra el levantamiento de cadáveres. El levantamiento de cadáveres es una diligencia especializada que se constituye en el lugar donde se encontró la persona fallecida y se realiza pormenorizadamente el acta de levantamiento. En el acta que levanta el fiscal, lo apunta el fiscal, se describe toda una serie de ítems, ¿no? Para poder dar fe de que ese cadáver, evidentemente, esa persona ha fallecido de manera traumática, violenta, y la norma dice que debe ser remitido a la morgue de la jurisdicción para realizarle la necropsia de ley o necropsia médico-legal. ¿Correcto? Entonces, una vez comunicado oficialmente el fiscal es el que convoca a los peritos que tienen relación con el hecho y dice, dale la dirección, usted vaya de frente, yo voy también para allá, la policía también llega y ocurre la quinta fase que es la llegada de peritos. Y tenemos que ponernos a disposición del fiscal que está dirigiendo toda esa investigación. ¿Para qué? Para pasar a la última etapa que es el planeamiento. Planeamiento entiéndase por coordinación entre todos los diversos peritos para la manera como abordar el estudio de la escena y finalmente levantar el cadáver, si es que hubiera un cadáver, ¿no es cierto? Entonces, eso es sumamente importante. Y ahí estamos cumpliendo todas las fases
o procedimiento de la investigación criminalística en sus diversas fases. Pero ¿quién dirige todo esto? El fiscal. Si bien es cierto, de inicio, quienes nosotros nos damos con una sorpresa con la noticia criminal y corroboramos como médicos que ya no tiene signos de vida, entonces damos oficialmente que está fallecido. Después de eso, tiene que asumir ya la coordinación, avisarle bien a la autoridad fiscal para que asuma su papel importantísimo de iniciar la investigación de un presunto hecho delictuoso. ¿Correcto? Y aquí en el planeamiento y coordinación, más adelante vamos a ver cómo se coordina para ver cómo se ingresa, cómo se aborda el estudio de la escena. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está claro? ¿No entendió algo? Me interrumpen con toda confianza. ¿Qué es la escena del crimen o escena de los hechos? ¿No es cierto? O lugar del crimen o lugar de los sucesos, lugar de los hechos, todos esos son sinónimos que estoy utilizando. ¿Ok? Aquí vemos una fotografía que ilustra, ¿no?, una, una persona fallecida, tirada que está ahí en, en la calzada, en la pista. Han llegado los peritos, ¿no? Probablemente por aquí hay el fiscal, ahí está el fiscal que está con una tablilla ahí, está anotando todo lo que los peritos van mencionándole. Vemos estos cuadritos con números, que son la ubicación de indicios sumamente importantes que van a ser localizados tal cual está cuando llegamos nosotros a la escena, sin modificar nada, ¿no? Aquí vemos en el número 4, vemos qué cosa, un arma de fuego, una pistola. Es igualmente el número 6, qué cosa acá hay, parece una botella, creo, de plástico. Y así, en los otros también hay elementos que son importantes, que están probablemente relacionados a la muerte de este individuo. Entonces todos les ponemos números, pasa el fotógrafo forense tomando video o practicando tomas fotográficas, y después de ello se levanta en empaques especialmente destinados que conforman la famosa cadena de custodia, ¿cierto? Para ser enviados, aquí lo firma el fiscal y todo eso, ¿no? Porque tiene que ser lacrado y todo es digamos, un proceso que se sigue, ¿no? Para ser derivado ¿a quién? A los laboratorios especializados, ¿correcto? Entonces, eso es sumamente importante. Y decimos, ¿pero qué cosa es el lugar de los hechos que son la escena del crimen? Es el escenario que, como su mismo nombre lo indica, el lugar, el asesino o el homicida elegido para matar a su víctima. ¿Ok? Pero esto, como digo, está en relación a lo que les dije al comenzar la clase. Este concepto ya tiene que ir variando porque con el avance tecnológico han ido apareciendo diferentes escenas, diferentes lugares de los hechos en los que no necesariamente hay una víctima, un cadáver, no hay sangre, no hay cosas desordenadas, no hay situaciones que no hay balas, ¿no? No hay ningún proyectil, nada. Entonces, eso también es un escenario, como decíamos, ¿no? O sea, se tiene ya como plan de intervención a un domicilio donde presuntamente está la base de operaciones de gente que se dedica a entrar a las cuentas de diversas personas y vaciarle todo lo que tienen ahí, utilizando evidentemente recursos, pues, tecnológicos de tipo informático, los celulares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hacen intervención, no encuentran cadáver, no encuentran mancha de sangre, no encuentran nada de esas cosas, pero sí encuentran algo sumamente valioso, que es la computadora, la laptop, el celular, encuentran una tablet, USBs, ¿no? O discos duros. Entonces, ese es el lugar de los hechos, ese es el lugar del crimen, del delito. O los datos están guardados, debidamente resguardados en la nube, en el ciberespacio. Entonces, esa es una escena en la cual ya se está incursionando hace mucho tiempo y que es considerada ya como un elemento importante a investigar. ¿Quiénes lo investigan? Personal especializado en esta área, como ya hemos mencionado, ¿no? Ingenieros informáticos, ingenieros electrónicos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, pues la escena del crimen
Y si la catalogamos como tal, es el lugar donde el delincuente, el asesino, el homicida elegido para acabar con su, o en todo caso con la nueva flexibilización del término, es el lugar, ¿no? Es la escena donde ha elegido cometer el delito, ¿no? Que es su dormitorio, su computadora. Entonces de ahí ingresa, por ejemplo, los últimos que hemos visto abordajes de tipo ataques cibernéticos, ¿no? Los famosos hackers. Últimamente hay un hacker que se ha introducido en la red, inclusive de datos policial. Eso es sumamente grave, pues, ¿no? Pues hay datos de extrema reserva, ¿no? Datos que se mantienen estrictamente bajo secreto. Imagine que eso sea liberado, ya produce una alteración tremenda en todo el sector. Pues bien, entonces sigamos. La escena es, como dice aquí la definición en el recuadro verde, vamos a agarrar una de las tres ahí. La escena es similar al cauce de un río que se modifica cada segundo y al tratar de observar por segunda vez para comprobar y anotar algo no realizado a su debido tiempo, no se obtendrá la misma imagen, pues todo se modificó irremediablemente. Entonces, el río está permanentemente llevando agua, ¿no es cierto? Y va corriendo su cauce en una determinada dirección. Entonces, uno quiere tomar una fotografía, quiere resaltar algún detalle. En ese momento está eso que hemos preservado. Pero ya un segundo, 2 segundos después, ya no es la misma agua, no es la misma cantidad de tierra, de piedras que trae, ha disminuido, ha variado. Entonces, ya no es lo mismo. Dos tomas, por más simultáneas que sean, ya no son las mismas en ese río. Entonces, por eso dice que varía, no sé, es un cauce del río que va llevando todo el agua y los elementos que van en el agua, pero que un segundo después ya no es la misma escena, ¿no? Entonces ya no se obtiene la misma imagen 2 veces seguidas. Por eso hay que tener sumo cuidado en investigar, en observar, en describir y sacarle el mayor provecho a la escena desde un comienzo, ¿no? Porque si uno quiere regresar para, ¿no?, continuar y todo eso, hay evidentemente opciones, pero ya no va a ser la misma escena primigenia, ¿no? Primaria. Acá la definición del recuadro rojo dice: si se destruyen los indicios, ya no pueden recomponerse. La tarea de reconstrucción resulta imposible. Esto queda claro desde que se sabe que es imposible reconstruir una huella, por ejemplo, digital o huellas de pisadas, ¿no? Entonces ya es imposible. Entonces se ha perdido esa valiosa oportunidad de estudiarlos tal cual se encontraron en forma inicial. Clases de escena. Según el ambiente, las escenas se dividen en escenario interno, escenarios en vehículos, escena en lugares externos y escena bajo el agua, ¿no? Escena bajo el agua, un ejemplo clásico es: se precipita al vacío, al abismo, un ómnibus que traslada pues por la carretera central pasajeros, 50 pasajeros, y se precipita al vacío y termina al fondo del río, ¿no? 1000, 2000 metros debajo, y termina ahí. Lamentablemente se hace trizas el ómnibus y mueren una gran cantidad de personas, ¿no? Entonces, esa, eh, digamos, y muchas veces el ómnibus cae pues en las profundidades del río. Esa, ejemplo valdría para ponerlo como muestra de una escena bajo el agua, ¿no? Acá, como dices, decir en lagos, ciénagas, piscinas, ríos, canales, pozos, mar, o sea, cuando evidentemente el estudio de interés está cubierto por las aguas, de donde se encuentra. Luego, escenario interno, como se denominan a los lugares cerrados, como edificios, ¿no? Casas, habitación, hogares, viviendas. Escena de vehículos, cuando se trata de autos, ómnibus, trenes, donde ocurre el fallecimiento. Escenario externo, que son lugares al aire libre, como parques, pistas, bosques, cerros.
Bien. Luego, escenario externo, que son lugares al aire libre, ¿no? Y escenario bajo el agua que hemos graficado hace unos instantes. Eso de igual manera, los primeros vamos a también demostrarlos con fotografías prácticas. Escenario interno, aquí vemos una persona probablemente fallecida, digo probable porque hay que hacerle lo mismo, ¿no? Acercarnos, ver si tiene signos vitales, inmediatamente llamar a quien nos pueda apoyar para conducirlo a que le den los primeros auxilios. Y si es fallecido, también comprobar el fallecimiento e iniciar inmediatamente toda la cadena de avisos, ¿no?, que hemos mencionado, ¿no? O sea, la policía, sobre todo previamente, la policía coordina con el fiscal de la jurisdicción, ¿no?, para que se haga el levantamiento del cadáver. Pero esto ha ocurrido el hallazgo en una habitación, no es en un parque, no es en una piscina, no es en la orilla del mar, es dentro de un ambiente, ¿no? Y comenzamos a escribir y observar sobre todo todos los elementos importantes, ¿ok? En un par de minutitos, por favor, y estoy nuevamente con usted.
Muy bien, gracias por la espera. Ok, entonces describimos en un escenario interno, que es una habitación de un local en que se encuentra cerrado, cómo encontramos esa escena. Aparentemente esta escena, pues hay cosas que están ordenadas, no están fuera de lugar. El hallazgo, sin importante, es esta persona que está sentada, inclinada sobre el lado izquierdo, con manchas en su vestimenta. Al parecer, eso es un uniforme aparentemente de policía, ¿no? Y podemos ver este charco de, no, de frente, no decir sangre, sino simplemente describirlo, técnica digamos, objetivamente como demostramos. Líquido rojizo o pardo rojizo, recomiendan que se describa así, ¿no? Y posteriormente se determinará o se corroborará si es sangre o no, ¿no? A nivel del piso, a nivel de la silla, a nivel del lado izquierdo de la camisa. También igual acá vemos por las fosas nasales, por las comisuras labial izquierda, que aflora ese líquido, ¿no? Describir eso. Y describiendo, ¿no? Lo que se encuentra aquí. Acá hay una mesa con un teléfono, un portalapiceros, un banco de plástico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso corresponde a un escenario de tipo interno. Escena en vehículos, acá vemos un individuo que tiene prácticamente parte nomás distal de los miembros inferiores dentro del vehículo en la posición del copiloto y el resto del cuerpo está tendido en la calzada, en la pista. ¿Okay? Acá que vemos, vemos que no se ha cumplido lo que venimos describiendo en las etapas de la investigación criminal. No se ha preservado la escena, no vemos a cinta amarilla por ningún lado, están las personas sumamente cercanas al cadáver, ¿no? Personas probablemente amigas, familiares, el policía también está acá, no sé, qué está consolando ahí a la familia, todo, cometiendo graves irregularidades, graves faltas. El otro policía también de igual manera aquí, a pocos centímetros del cadáver, y no hay ningún tipo de preservación. Ellos han venido y han dejado registradas las huellas de sus calzados aquí, en vez de poner orden, ¿no? O, bueno, aquí se ve que hay un desconocimiento pleno, pues, de esas fases que deben respetarse en lo que es la investigación criminalística, ¿no? Este es un escenario en vehículos, este individuo estaba dentro del vehículo, ha sido agredido. Si tenemos bastante, digamos, agudeza visual, aquí podemos ver que en la puerta posterior derecha del vehículo tiene numerosos impactos de proyectil arma de fuego, de bala, ¿no? Varios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por lo menos. Entonces lo más probable nos indica de que ha sido agredido, ¿no? Desde afuera del automóvil hacia adentro y lo han matado de esa manera, ¿no? Esta es una escena en vehículos. Escena en vehículos también es cuando se encuentra aquí, por ejemplo, en un escampado, una persona fallecida dentro del vehículo. Aquí sí está completamente dentro del vehículo, ¿no? El vehículo ha sido dejado ahí con el cadáver dentro, ¿no? Y se comienzan todas las pesquisas, todos los estudios, una vez ya comunicado el hecho y habiendo llegado todos los peritos que lo vemos aquí, ¿no? El fiscal está acá, ¿no? Acá está su equipo de apoyo, sus auxiliares, acá están los peritos y probablemente el de acá sea el médico legista, ¿no? Que está esperando que todos los peritos de escena, los peritos especializados cumplan con su estudio preliminar de la escena y recién entra a tallar el médico acercándose al cadáver para realizar el levantamiento del cadáver. Es un escenario en vehículos entonces, ¿no? Tenemos un caso en vehículos en que no se ha respetado lo establecido en la normatividad. Otra escena de vehículos en que sí ya al menos se ha hecho un perímetro reservando la escena. Escenario externo, acá tenemos totalmente en una orilla de playa. Hay un automóvil con la puerta delantera izquierda, la puerta del piloto está abierta y una persona que está en decúbito ventral sobre la arena, ¿no? Con algunas manchas aparentemente pardo rojizas en la ropa.
lo han matado, lo han asesinado, alguna otra cosa de por medio, eso lo determinará la investigación. Acá está así el perímetro debidamente resguardado y ya es lo más probable que estén en espera de que llegue el equipo interviniente dirigido por el fiscal. Ese escenario externo. Este es otro escenario externo. Acá tenemos un hecho de tránsito, un suceso de tránsito. La persona ha sido atropellada, se murió en el lugar. La fiscal está aquí, en el lado derecho, en segundo lugar. Está tomando nota de todo lo que le dictan los peritos. Los peritos están hacia la izquierda, peritos de expertos en investigación de accidentes de tránsito. Previamente eso ha sido acordonado ya en el lugar de los hechos. Y como vemos, tiene aquí unas letras, pueden ser números también, que individualizan la toma y individualizan elementos que han sido encontrados en ese lugar. Se le toman las fotografías correspondientes y después se levanta esos indicios y se ponen en empaques especiales para respetar la cadena de custodia. Se sella todo eso, se filma, ¿no? Cada uno de los intervinientes y eso tiene que llegar al área de laboratorios respectivo. Según el espacio, las escenas se dividen en escena central, escena adyacente, escena aledaña, ¿no? La escena central es el lugar exacto y concreto en que se halla el cadáver, ¿no? La escena adyacente es el lugar inmediato o próximo. La escena aledaña son los alrededores que comprenden la zona donde se ha producido el delito y que los sospechosos o la propia víctima hayan cruzado para entrar o salir, ¿no? Que a una escena se ingresa por algún medio, ¿no? Por las ventanas, por la pared, por la puerta o por arriba. Este, Se utilizan diversas metodologías para poder ingresar y cometer el delito, ¿correcto? Escena, entonces hemos descrito aquí y vamos a analizar ya con las fotografías. Escena central, donde ocurrió realmente el hecho. ¿Ya? A ver, dame 2 minutitos, por favor, estoy nuevamente con usted. ¿Ya? Tengo una llamada urgente. Sí, sí, ¿de parte? Sí, dígame. El 21 de julio se ha hecho la necropsia. Ya, ya. ¿Y cuándo lo ha solicitado usted? No, tendría que en todo caso solicitar. Bueno, páseme por el WhatsApp el nombre del fallecido o si tiene el número del protocolo. Con el nombre del fallecido, preferible. El nombre y apellido del fallecido y yo ahorita estoy en una ratificación virtual. Terminando eso, voy a hacer con mi equipo de apoyo el seguimiento y le voy mencionando. ¿Ya? Por eso. Ya, páseme para poder hacer el seguimiento. Ya, hasta luego. Buen día. Ok, muy bien, nuevamente con ustedes. Entonces, esta es realmente una escena donde ha ocurrido el hecho. ¿Qué ha pasado aquí? Un tremendo bloque de concreto ha caído sobre un individuo. ¿Qué ha ocurrido? Un aplastamiento, ¿no es cierto? El hecho puede haber ocurrido accidentalmente, intencionalmente, y ese producto ya de la investigación. Lo cierto es que ha sido hallado este individuo debajo de todo este concreto, ¿no? El fiscal tiene que hacer, digamos, coordinaciones también para que en el lugar, si corresponde pues a alguna empresa que está haciendo excavaciones, coordinará con la municipalidad para que esto, indudablemente, eso no se va a mover ni con 2 ni con 3 personas, tiene que recurrirse a una grúa, ¿no? Entonces tiene que hacer las coordinaciones para retirar ese bloque de concreto y rescatar el cadáver y hacer
las diligencias correspondientes para que sea necropsiado en la jurisdicción correspondiente, ¿correcto? Entonces, esta es una escena central, que evidentemente ocurrió el hecho de muerte aquí. La escena adyacente, ¿no? Ocurrió una agresión aquí, vemos una serie de manchas de líquido pardo rojizo, pero sí, posiblemente o presumiblemente sangre. No está el cadáver acá, el cadáver está fuera de la toma, pero vemos diversos patrones también de manchas, ¿no? Charcos, goteo, chorros, ¿correcto? Entonces, y un área como de arrastre. O la persona terminó con signo de vida y se arrastró por ella sola, o ha sido arrastrado por una tercera persona, ¿correcto? Todo ese es también tema de la investigación que se haga, ¿no? Pero aquí ocurre esto y el cadáver se encuentra, digamos, aquí a la salida de la habitación. Entonces es una escena adyacente, ¿ya? Próxima al cadáver. Y la aledaña ya es que más alejado del cadáver o donde se produjo el delito se encuentran, digamos, los elementos sospechosos, ¿no? Acá, por ejemplo, en una chapa o en una puerta de metal por donde presumiblemente ha ingresado y ha salido el agresor, se detectan estas manchas pardo rojizas que serán estudiadas y si son buenas para obtener una buena huella dactilar, perfecto, ¿no? Entonces sería el mecanismo que le mencioné al inicio de la clase, ¿no? Incorporarla a un software que tenemos, está comunicado con RENIEC y probablemente si es persona peruana, tiene DNI, va a salir su identidad de esa manera. Bueno, entonces es una seña aledaña. Según el contacto entre agresor y víctima, las escenas se clasifican en primaria, secundaria e intermedia. La primaria es donde ambos permanecen más tiempo, se producen mayores lesiones y lo más importante, el nivel de pruebas forenses. Algunos definen como es la escena primaria es donde realmente hubo la interacción mayor entre víctima y victimario. La escena secundaria es donde hay menos interacción o no hubo ninguna acción, como el lugar donde se abandona el cuerpo de la víctima. Acá también entra el ejemplo en el sentido de que en el ejemplo que les poníamos al inicio de la clase, ustedes llegan de su casa, de estudiar, de sus prácticas, se hallazgo en un parque cercano a su casa, una persona que está aparentemente sin signos de vida, o puede estar herido. Si está herido, entonces rápidamente lo asisten el SAMU, o los bomberos, o la unidad de policía, o Serenaco, etcétera, el que corresponda, y es llevado a un centro asistencial, un hospital cercano, ¿correcto? Entonces, y fallece por sus lesiones que son extremadamente graves, fallece en el hospital a las pocas horas, ¿no? 2 o 3 horas. Entonces, tiene que hacerse, ¿no? Necesariamente una investigación en el lugar donde se encontró el cadáver, pero como esa persona fue llevada a un hospital y fallece ahí, ese lugar, el hospital, la clínica donde se le dan los primeros auxilios, el soporte necesario, se convierte en escena, pero ya no primaria, porque fue atacada, baleada, acuchillada, lo que corresponda, en el parque, pero de ahí, todavía con vida, llega al hospital y fallece en el hospital. Entonces, el hospital es la escena secundaria, ¿correcto? Es la escena secundaria donde ya no ha habido interacción mayormente ahí, sino que la persona ha recibido la asistencia médica y posteriormente falleció por la gravedad de sus lesiones. Y la escena intermedia, que generalmente es donde se traslada a la víctima, ¿no? o el cadáver. Ejemplos, escena primaria, donde ambos permanecen más tiempo. Acá, por ejemplo, es el cadáver, es un dormitorio, un ámbito utilizado como dormitorio. Ha ocurrido digamos, ha ocurrido la agresión. Entonces, observamos que la escena primaria corresponde a un ambiente donde hay
una cama, hay numerosas prendas de vestir, ropa de cama, y el cadáver está totalmente desnudo, manchado de color pardo rojizo y algunas manchas también en la ropa de cama. Entonces, esto hace presumir que aquí ha habido la interacción mayor y que ocurrió realmente la muerte aquí. Por lo tanto, se calificaría como una escena primaria. Escena secundaria, acá no vemos el cadáver está puesto en un escampado, ¿no? Empedrado pero no hay ningún indicio relacionado a la muerte de la persona, ¿no? Entonces, esto hace presumir de que haya sido muerta en otro lugar, ha sido trasladada en algún vehículo o otro medio de transporte y ha sido abandonada en este lugar, ¿no? Entonces, esa es una escena secundaria. Y el ejemplo que tomábamos de que alguien es herido en un parque, es llevado a un hospital y por su gravedad fallece a las pocas horas. El hospital se convierte en una escena secundaria también. Y la escena intermedia ha sido muerta en otro lugar, probablemente en un lugar cerrado, es trasladado en el automóvil que vemos y es abandonado en este escampado también de igual manera, ¿no? Esas son las posibilidades, las probabilidades. Por el tiempo de su procesamiento, las escenas se dividen en procesamiento breve, que requieren 1 a 4 horas, y procesamiento prolongado. Aquí es donde el procesamiento prolongado demora a veces días o semanas. Vamos a dar un ejemplo para poder entenderlo mejor. De procesamiento breve, este es un individuo que se ha encontrado en un ambiente de su casa, creo que corresponde a una sala de comedor, está atado de manos con un polo, ¿no? De color blanco y mangas rojas, parece que fuera ahí, alrededor del cuello, una bolsa plástica transparente, ¿no? Alrededor de la cabeza. Entonces ha habido probablemente un doble mecanismo, ¿no? De muerte, pero eso no corresponde digamos, analizarlo en esta clase, sino la referencia de que este individuo se ha encontrado en su domicilio, en un ambiente cerrado, ambientes relativamente pequeños, por lo tanto, el estudio de ese ambiente, de esa escena, va a ser breve, va a demorar solamente algunas horas. Sin embargo, si es, por ejemplo, una escena de procesamiento prolongado, este individuo que vemos en el último nivel de este edificio que es conocido por todos nosotros, denominado centro cívico, ¿no? Ha ingresado por el primer nivel, ha vulnerado las medidas de seguridad y ha ingresado a varios pisos en los cuales ha agredido a algunas personas. Finalmente también se desconoce al inicio de la investigación cómo fue a parar al último nivel y de ahí se precipitó, se lanzó al vacío. Llegando al primer piso, pues sí, con múltiples traumatismos, ¿no? Por precipitación al vacío. Entonces, aquí va a tener que ingresarse a todos los pisos donde él ingresó. Algunos, después se tuvo la noticia de que agredió a algunas personas, siguió subiendo algunos pisos más y después coger el elevador hasta el último nivel. Y de ahí se precipita el vacío. O sea, es un acto de delito realizado por algunas lesiones, no muertes, sino lesiones, y finalmente termina como digamos, una autoagresión que es un lanzamiento al vacío, ¿no? Y fallecimiento por traumatismos múltiples. La protección, acá encontramos algunos textos que los voy a pasar rápido porque esto lo tienen colgado en la hora virtual, revísenlo las veces que sea necesario. Ya hemos hablado sobre cómo debe protegerse la escena. Ingreso a la escena, eso es lo que denominábamos en las diferentes eh, etapas de investigación en la criminalística, lo que rotulábamos ahí como planeamiento, ¿no? O coordinación para ver cómo se ingresa a la escena. Ya hay normas, hay protocolos, quién ingresa a la escena, ¿no?
en primer lugar, en segundo lugar, o quién es acompañado de otros peritos, y al final siempre se ha reservado la intervención del médico legista para el levantamiento del cadáver, ¿no? Entonces, ingreso a la escena, se decide, ¿no?, cómo se va a ingresar también, y antes de ello hay que tener, sumamente importante, algunos principios y sobre todo un principio que es muy importante en la criminalística, que es el principio de intercambio. Intercambio quiere decir yo te doy algo y me quedo con algo tuyo y te doy algo mío, ¿no? Esa sería, digamos, la acepción de intercambiar. Pero vamos a ver cómo se interpreta desde el punto de vista forense. Hay tres elementos que intervienen siempre en una escena, que es la escena propiamente dicha, la víctima y el victimario o el autor que produce alguna lesión o la muerte, etcétera, etcétera. Entre estos tres elementos siempre ocurre intercambio. ¿Intercambio de qué? Entre el autor y la víctima, el autor deja algo y el autor se lleva algo de la víctima. El autor deja qué? Huellas papilares o dactilares, ¿cierto? Lesiones, si viene a agredir a alguien, quiere robarle o es un acto de sicariato, la va a lesionar, la va a matar. Huellas biológicas. Muchas veces, ¿no?, si la víctima se percata, puede iniciar un ataque y defensa, puede herirlo, él puede sangrar, entonces puede dejar restos de sangre donde pueda realmente servir para detectar este, eh, elementos que puedan investigarse más y llegar a la identificación del agresor. En el forcejeo y en el ataque y defensa puede dejar fibra de ropas. Si actúa con arma de fuego, puede dejar restos balísticos, ¿no? Cartuchos, dinamita, perdón, cartuchos, balas, ¿no? O las mismas armas de fuego, pistola, revólver, etcétera, ¿no? Y por otra parte, el autor se lleva algo, deja algo, ¿no?, en la víctima y se lleva algo también. Restos biológicos, si hay un acercamiento, puede llevarse mancha de sangre, puede llevarse lesiones, ¿no? De repente es arañado, qué sé yo, este, y poder, se lleva, ¿no?, escoriaciones, lo que se llama raspetón o raspón, ¿no? Puede también agredirlo de repente la víctima de una otra manera y puede llevarse ese tipo de lesión. Objetos de valor, si el principal objetivo del asalto o de la agresión es robo, se va a llevar pues todas las joyas, todo lo que es ropa, ¿no? Perdón, todo lo que es dinero, documento de identidad, joyas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, entre el lugar de los hechos y el autor, también hay un principio de intercambio, ¿no? El autor deja algo, armas, puede dejar armas pisadas, que es lo más común, lo más esto peculiar que sucede a menudo. Deja huella de sus pisadas, puede dejar documentos, ¿no?, de diversa índole, huellas papilares. El agente vulnerante se ingresa con el fin de robar de una propiedad cercana a la que es elegida para el robo, ¿no? Y taladra, divisiones, paredes, etcétera. Entonces, eso, este, muchas veces entonces constituye la acción de que el autor deja algo. La gente vulnerante, que pesa mucho, muchas veces taladros, barritas, etcétera, es dejado para no cargar de vuelta cuando se sale y tener, digamos, más alivio en el transportar el objetivo del robo, si es que hubiera sido ese el objetivo, ¿no? Luego el autor también se lleva algo, claro, si el objetivo es robo, se va a llevar bienes patrimoniales, pues, ¿no? Computadoras, televisores, equipos eléctricos, informáticos, laptops, etcétera, ¿no? Documentos. También puede llevar impregnado en su calzado tierra, césped, que es muchas veces de lugar muy específico, ¿no? Muy bien. Entonces, el siguiente principio de intercambio es entre el lugar de los hechos y la víctima. La víctima deja algo,
y la víctima se puede llevar algo también. Supongamos que hay un delito de presunta violación sexual. Entonces la víctima va a procurar salir lo más rápido posible o lo más rápido que se libere ese tipo de em, la forma, la manera de que ocurra un delito contra la libertad sexual tipo violación, va a hacer que la víctima procure salir lo más rápido posible para librarse de ese estrés, de ese trauma, ¿no? Y en el camino, en vez de recoger desordenadamente sus cosas, todo, deja más bien todo olvidado. Puede dejar objetos personales, cartera, bolsos, qué sé yo, ¿no? Huellas papilares en lo que está tocando, ¿no? En celulares, en vasos, etcétera, ¿no? Sangre, si es que hay agresión, por ejemplo, o ataque y defensa de ambos. Puede dejar ropa, ropa interior, ¿no? Cabellos, vellos, restos biológicos. Restos biológicos son orina, ¿no? Sangre, ¿no? Algún otro elemento que evidentemente sea producto de algún tipo de herida infligida hacia la víctima, ¿no? Si deja ropa interior y todo ello es sumamente importante porque aquí se puede rescatar, por ejemplo, si había el líquido seminal, los restos de semen, puede rescatarse de ahí, pedirse el examen espermatológico y de ahí obtener, si sale positivos espermatozoides, hacer pruebas de ADN. Entonces, durante la investigación se captura al presunto violador por orden fiscal o judicial, se saca muestra para ADN y se compara con el encontrado en la ropa interior de la persona. Si sale positivo, evidentemente él es el autor del delito. Puede dejar vellos, cabellos, ¿no? Y algún otro elemento, algún otro resto por lo biológico que pueda dejar en escena. ¿Y se lleva qué? Si es con derribada en una zona en que hay pura tierra o césped, qué sé yo, entonces puede llevar adheridas a sus ropas ese tipo de elementos, tierra, polvo, pelusas de la ropa de cama, lana de la ropa de cama. Si hay un jardín, puede ser un jardín, como digo, que deje huellas de su césped, que muchas veces es muy típico en algunas zonas. De igual manera, si la agresión ocurre en un río, o cercano a una piscina o una playa, vamos a encontrar elementos asociados de estos lugares. Y tenemos entonces aquí ya esta última versión del intercambio. Si es, por ejemplo, agredida a la persona cerca de un río o una playa, puede estar impregnada de agua alguna de sus prendas. Entonces puede ser agua salada, si es que es playa, puede ser agua dulce, si se trata de piscina o de río. Y eso es posible determinarlo por el estudio especializado. Acá hay un ejemplo de cómo se levantan huellas dactilares. Se levantan huellas dactilares, por ejemplo, de un vaso, ¿no? Se aplican los famosos estos polvitos oscuros, ¿no? Se revela la huella dactilar, luego mediante el mecanismo de un adhesivo, ¿no? Se levanta la huella y se pone en papel bond, ¿no? De ahí muchas veces es necesario a veces comparar, ¿no? Directamente una huella aprovechable con la impresión de RENIEC. Si esta comparación es altamente probable o positiva, entonces será por asentado de que ya se identifica, digamos, al victimario o a la víctima. Perdón. Luego acá vemos de que evidentemente también, ¿no? Esto debe someterse a una coordinación previa de la manera como poder ingresar a hacer el estudio respectivo de la escena donde se encuentra el cadáver, ¿no? Debe tomarse precauciones para ingresar, como ya sabemos todos, ¿no? Protegerse manos, pies, evitar mover objetos antes de sus análisis correspondientes.
Procedimientos a seguir en escena del crimen, ¿no? Hemos dicho que solamente ingresarán el representante ministro público, o sea, el fiscal, el equipo multidisciplinario del Instituto de Medicina Legal. Básicamente eso se ha reducido en los últimos años a la presencia del médico legista, ¿no? Antes salíamos también con químicos, con biólogos, pero como ya eso se ha concedido, la función ya a los de policía, entonces eso es que salen químicos, biólogos, etcétera, ¿no? Medicina. Y ante eso hay diversos métodos y la manera como uno debe ingresar también. Los peritos deben entrar con su traje protector para evitar justamente agregar elementos propios de ellos, huellas, etcétera, con guantes, ropa descartable, botas, mascarilla, etcétera, ¿no? Perenización de la escena mediante fotografías. Este es un escáner que se utiliza también de igual manera, muy útil. Escanea la escena, pero se incorpora un software y podemos ensayar una serie de posibilidades de cómo ocurrieron los hechos, cómo ocurrió el disparo, cómo y por dónde pudo entrar y salir el agresor, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos son los métodos de búsqueda o de ingreso a las escenas. Hay unos que son clásicos y vamos a revisar algunos de ellos. Los demás también están definidos. Ya se los dejo para que usted un poco lo repase, ¿no? Método de cuadros o cuadrantes, método del peine, franjas, método en espiral. Y los demás son métodos operativos, esencialmente. Método de cuadros o de cuadrantes. Estos son recomendados básicamente para sitios cerrados, tan pequeños. Una sala comedor puede dividirse en 4 cuadrantes. Podemos requerir 2 peritos que se distribuyen 2 cuadrantes cada uno. O si son 4, pues un cuadrante cada uno. Todo ese cuadrante, piso, paredes, techo, muebles, equipos que hay ahí deben ser revisados minuciosamente para ver si encontramos algún indicio que podamos recabar, levantar de escena para ser estudiado. El método del lineal o de peines. Eso es cuando ya la escena es más grande. Por ejemplo, vamos a poner en el estacionamiento. En el estacionamiento de la universidad, por ejemplo, ocurrió un delito o algo ahí, se necesita procesar todo el área. Y necesitamos más peritos, mayor cantidad de peritos, y convertirlo como especie de un cuadrilátero, ¿no? A uno de los extremos, acá por ejemplo en el ejemplo vemos A, B, C y D, que son el equivalente a 4 peritos, 1,5 metros, 2 metros de separación, y caminan paralelamente hasta llegar al otro extremo. Dan media vuelta y nuevamente caminan, y durante ese caminar revisan centímetro por centímetro del área que le corresponde para detectar algún indicio importante, perennizarlo, recogerlo y enviarlo a los laboratorios para su estudio. Y así sucesivamente. De ahí es donde nace, digamos, esas frases y dichos que se dicen: hay que peinar la zona, hay que peinar tal lugar, ¿no? Cuando se aplica este mecanismo, como si fuera un peine, ¿no? Los dientes de un peine se movilizan para un lado, se movilizan para el otro lado opuesto, pero necesitamos, eso es para aplicarlo en lugares grandes, extensos. Método en espiral, ¿no? En lugares que son no muy grandes, ¿no? Digamos, de áreas medianas. De igual manera, arrancamos por la parte externa y vamos avanzando hacia el centro donde se encuentra el cadáver en forma de círculos concéntricos, semicírculos concéntricos, ¿no? Como si fuera una espiral.
Estos tres métodos son los que más se utilizan, pero los otros también tienen sus recomendaciones cada uno. Por el método de criba. Criba significa como especie de una coladera, ¿no? Recomendado para espacios abiertos donde se deberá delimitar con puntos de referencia el lugar a inspeccionar en sentido vertical y horizontal, ¿no? Método de enlace es secuencial y se emplea cuando se va a inspeccionar varios ambientes o edificios, ¿no? Tiene todos un método apropiado de acuerdo al tipo de escena, a la clase de escena. Método por zonas, método radial, etcétera, etcétera. Método directo, método concéntrico también. Es sumamente importante este tipo de métodos que se deciden bajo la conducción del fiscal y los toma ya el grupo que ha decidido. Bien, aquí hemos terminado en dar, dar elementos y conceptos generales en la gran ciencia criminalística. ¿Alguna pregunta a lo que no ha quedado claro? Bien, vamos a dejar de compartir entonces. Dicho esto,